Por parte del equipo de gobierno, pues seguimos trabajando, hemos hecho ya 2 rondas de contacto, de negociación con todos, absolutamente todos los grupos municipales representados en la corporación, pues para hablar y tratar de llegar al máximo consenso posible sobre las tasas para el próximo año 2017. De estos encuentros, de estas conversaciones, pues podemos resumir diciendo que tenemos un amplio consenso, con diferencia de matices, en la práctica totalidad de las tasas, con la excepción del IBI, del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Respecto a los bienes inmuebles, el Ayuntamiento oferta rebajar el tipo impositivo en un 3,70%, lo cual supondría que en esta tasa, en este impuesto concreto, los ingresos por el mismo serían la misma cuantía que el año anterior. En otros, por ejemplo, el impuesto sobre vehículos, pues que hay más o menos consenso con pequeñas diferencias, pues ahí habría un 50% de rebaja para los vehículos bien eléctricos o bien híbridos, y las demás tasas pues, más o menos quedarían iguales. También habrá una rebaja sustancial en el agua para los ganaderos, que sería del 50% en el tercero y cuarto tramo, que también viene cogido por la totalidad de los grupos políticos, teniendo en cuenta pues la crisis que están atravesando la ganadería en general, pues por los bajos precios de la leche, y donde todavía nos separa bastante. Seguiremos hablando, seguiremos dialogando hasta el mismo momento de la comisión, y en la comisión es únicamente, como decía al principio, en el IBI. El equipo de gobierno lo que ofrece es un 3,70% de rebaja en el tipo impositivo, con lo cual los ingresos serían exactamente iguales que los del año anterior en este impuesto concreto. Hay grupos políticos que lo que piden es un 4,77 y otros que piden el 6%, en lo cual supondría pues un 6% perder unos ingresos de aproximadamente 400.000 euros en números redondos. Nosotros lo que queremos es, por parte del equipo de gobierno, poder soportar una pequeña disminución de ingresos, pero no una disminución de ingresos tan alta, porque eso significaría que habría que reducir gastos. Y la gran dificultad es dónde reducimos los gastos. Reducimos los gastos en servicios sociales, pues no debemos reducir los gastos en servicios sociales porque son muchas las familias, y eso no ha disminuido, que tienen graves carencias, y tenemos que ayudar a la gente que lo está pasando mal, a las personas que lo están pasando mal, tal como es nuestro compromiso de apoyar de forma prioritaria a las personas que lo están pasando mal. Tampoco queremos reducir en cultura ni reducir en una serie en todos los servicios básicos. Por tanto, seguiremos negociando, pues para ver si podemos llegar a un acuerdo en este tipo impositivo del IVA, que repito que es donde tenemos la mayor diferencia con los demás grupos políticos, porque realmente para poder mantener el nivel de prestaciones del año anterior también tenemos que tener un nivel muy semejante de ingresos que el año anterior, dejando bien claro que no se va a subir ninguna tasa, que nadie va a pagar más que el año pasado con la oferta que hace el equipo de gobierno, que habrá gente que pagará menos, un poco menos, y habrá gente que pagará igual. Pero sí que es una necesidad mantener un nivel de ingresos muy semejante al del año anterior, aunque tengamos una pequeña bajada, para mantener también el mismo tipo de prestaciones a los ciudadanos que tuvimos el año anterior, porque en estos momentos de crisis no podemos olvidarnos de seguir apoyando a esos servicios sociales en la misma cantidad o mayor, si fuese necesario, en la cultura, el deporte, etcétera. Como bien adelantaba el alcalde, estamos relativamente cerca en la mayoría de impuestos y tasas municipales, pero también relativamente lejos de llegar a un acuerdo en lo que es el impuesto del valor añadido, en el impuesto sobre bienes inmuebles. El impuesto sobre bienes inmuebles, cada décima porcentual supone 12.500 euros,
y nosotros, el equipo de gobierno, estamos en línea con entre un 3,70 a un 4% podríamos llegar a admitir, pero ya por encima todo lo que supere el 4% de descenso entendemos que pone en riesgo alguna de las políticas de gasto que tenemos previstas para el año 2017. Pedimos o exigimos al resto de grupos políticos responsabilidad en este tipo de decisiones. Sabemos que los presupuestos después darán de sí bastantes posibilidades de negociación y demás, pero debemos ser conscientes que el capítulo de ingresos y gastos corrientes están relativamente equilibrados y cualquier incidencia que tengamos que reduzca, en este caso, los ingresos, va a conllevar una contrapartida en una reducción de gastos que, como viene diciendo, bien adelantaba el alcalde, pues hay gastos que para nosotros son intocables por programa electoral y por propia creencia de este equipo de gobierno, de que no vamos a procurar no modificar. En el resto de tasas e impuestos hay relativamente una unanimidad prácticamente asegurada, pero es verdad que el IBI, con un 6% que nos pide el Partido Popular, de saque ya le hemos dicho que es imposible, da la sensación de que precisamente lo que buscan es la no aprobación de estas tasas, porque supondría eso del orden de 300.000 euros, más las incidencia que tiene las aportaciones de tributos del Estado, que también tienen que ver con esta bajada de ingresos, porque cuanto menos recaudes, menos te va a mandar el Gobierno de España, y eso hace los cercanos a los 400.000 euros que comentaba el alcalde. Eso para nosotros es inasumible. Hay grupos políticos que están más cerca de la posición nuestra, en torno entre el 3 o el 4 con algo por ciento, pero el 6% es de todo punto imposible desde el punto de vista de la mayoría de grupos de la corporación. En cuanto al resto de tasas, insistimos, no ha habido, por ejemplo, en el caso de Torrelavega Puede, una propuesta para modificar el beneficio fiscal que tienen las familias numerosas. Más que modificar el beneficio fiscal, es hacer una consideración diferente de lo que son las familias numerosas, introduciendo también la posibilidad de que las familias monoparentales con 2 hijos las podamos aplicar el mismo tipo de reducción que si fuera una familia numerosa habitual. Lo estamos estudiando, no es descabellado el que lo podamos hacer, igual que una propuesta también de Asamblea Ciudadana por Torrelavega para modificar nuestra propuesta inicial de bonificación de los híbridos. El 50% decíamos que permitíamos la bonificación a todo vehículo que tuviera hasta 4 años. Ellos nos piden que quitemos esa limitación, y como es una bonificación que de forma anual se puede modificar, para este año también vamos a admitir esa propuesta, y que cualquier vehículo híbrido, con independencia de los años que tenga, pues se pueda bonificar de ese 50% en la tasa. En lo demás, en cuanto a la recogida de residuos puerta a puerta, la recogida de cartón, veíamos en las ruedas de prensa anteriores de explicación de estas tasas, comentábamos que íbamos a dar 3 euros de bonificación a los que se acogieran a la recogida puerta a puerta, y íbamos a penalizar 3 euros a los que no se acogieran. Esa penalización es en la práctica difícil de aplicar, y lo que vamos a hacer es doblar justamente la bonificación al que se apunte al programa puerta a puerta. En vez de 3 serán 6 euros trimestrales, 24 euros al año, y no penalizar al resto de epígrafes, porque era relativamente difícil el control y la gestión. Lo que sí que se va a pedir o se va a verificar que los comercios cumplen y entregan realmente el cartón que generan. Mientras que sea así, tendrán derecho a esos 24 euros de bonificación, y el que no cumpla pues se le retirarán en base al trimestre en el que no haya cumplido. Básicamente esa es la situación actual. Seguimos negociando, seguimos teniendo reuniones o contactos, conversaciones con los grupos de la oposición de aquí al 14, que es cuando tenemos la comisión, y
también tendremos un fin de semana y un par de días para, antes del Pleno, también debatir con ellos y tratar de buscar acercamientos. Pero a día de hoy la situación es la que os hemos venido comentando.